Entonces, ¿cuántos de los que están aquí están familiarizados con esta parábola del hijo pródigo? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Sabemos que esta parábola consta de tres personajes principales: el padre y sus dos hijos. Generalmente nuestra atención se centra en uno de los hijos, el hijo pródigo, ¿verdad? El despilfarrador, rebelde, que abandonó el hogar. Y nuestra tendencia entonces es identificarnos con este hijo. También durante esta parábola nos deleitamos en exaltar el carácter misericordioso y amoroso del Padre, que representa la compasión y el amor de Dios. Y eso no está mal en sí, pero la realidad es que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba compartiendo esta parábola a su audiencia, a sus oyentes, estos no se identificaron como el hijo pródigo, ni tampoco se conmovieron con la compasión de este padre. Más bien produjo un efecto totalmente contrario. Así que, hermanos, para entender esta parábola debemos entender primero el contexto en el que nuestro Señor la pronuncia. La clave para entender la parábola del hijo pródigo es entender lo que sucede en los versículos 1 y 2. Así que si tiene su Biblia y la tiene abierta ahí en el capítulo 15 de Lucas, por favor, ponga su vista en el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que se encargaban de cobrar los impuestos romanos. Entonces ellos eran considerados como traidores, además de que era básicamente como una mafia, porque a lo que se dedicaban era a robar a sus propios compatriotas. Así es que por eso eran odiados. Ahora note que también cuando los fariseos y escribas dicen: este a los pecadores recibe, como una queja. Por supuesto que ellos no se cuentan entre los pecadores, ¿verdad? Ellos se están refiriendo a aquellos que se negaban a cumplir la ley mosaica. Entre ellos, ladrones, adúlteros, mujeres de mala reputación, gente que a sus ojos eran indignas. Por esto murmuraban: si este en realidad fuera un profeta, no estaría relacionándose con estos pecadores. Así que entonces el Señor les responde con tres parábolas. La primera, de una oveja perdida. La segunda, de una moneda perdida. Y la tercera, de un hijo perdido. Estas abarcan básicamente todo el capítulo 15. Así que Jesús, con la intención de hacerles ver la jactancia de estos hombres, de su propia justicia, que les hacía creer que eran merecedores del favor de Dios, y a su vez este alto concepto que tenían de sí mismos, les hacía despreciar a aquellos que consideraban pecadores. Pero no solamente a ellos, pero también despreciaban la humildad del Hijo de Dios y su disposición para mostrar compasión y misericordia a los pecadores. Para ellos era chocante, era vergonzoso lo que estaba haciendo Jesús. Así que, ¿quién en realidad era el hijo perdido en esta parábola? Ahora, hermanos, como les decía, nuestra tendencia cuando escuchamos la parábola del hijo pródigo es rápidamente en nuestro corazón identificarnos con el hijo menor. Estamos lejos de identificarnos con el hijo mayor, con el fariseo de esta historia, ¿verdad? Pero no vaya tan rápido. Más bien, con humildad en su corazón, inspecciónelo, porque todos aquí
podemos tener fácilmente la actitud del hermano mayor, sin que usted mismo se dé cuenta. Tengamos entonces cuidado de no caer en el mismo error de los escribas y fariseos. Así que durante el desarrollo de estas tres parábolas, por favor tenga presente el contexto de esta parábola. ¿A quién es que principalmente está dirigiendo el Señor estas palabras? ¿A quién? Los fariseos. A los fariseos y escribas. Y para no perder la intención de la parábola del hijo pródigo, debemos ver esta parábola en su conjunto, no de forma independiente, sino junto con las primeras dos parábolas. Veamos entonces la parábola de la oveja perdida, ahí en el versículo 3, ¿está ahí? Capítulo 15, versículo 3. Pongamos entonces atención al patrón de estas parábolas que Jesús les enseña. En la primera parábola, un hombre tenía, ¿cuántas ovejas? 100 ovejas. Pierde una de ellas, ¿y qué hace? Va tras la oveja hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, se regocija, se alegra. Vean el versículo 5. La pone sobre sus hombros, gozoso de haberla encontrado. Y al llegar a casa, dice el versículo 6, reunió a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hasta aquí los fariseos y los escribas, a quienes está dirigiendo estas palabras, están totalmente de acuerdo con la acción de este hombre. ¿Sí? Hizo lo correcto. Fue en busca de la oveja. Tenía que hacer eso. Todos sabían que la oveja tenía un gran valor monetario para ellos. Porque además recuerde que eran avaros. Así que si ellos hubiesen perdido una oveja, hubieran hecho exactamente lo mismo. Buscarla hasta encontrarla. Así que ellos entienden el festejo de este hombre. Pero aún estaban ciegos al pronunciamiento del versículo 7. Cuando Jesús dijo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Ven el punto aquí? Jesús les dice, vean el gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero no hay gozo en el cielo por 99 justos, ¿verdad? Que se consideran a sí mismos justos, que piensan que no necesitan arrepentimiento. ¿Quiénes eran esos que se consideraban justos a sí mismos? Los fariseos, ¿verdad? Pero ellos no lograron ver la alusión que hacía Jesús a ellos. Así que les dice otra parábola, versículo 8. Aquí tenemos entonces la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Ahora, un dracma representaba el salario de un día para un trabajador. Así que era una pérdida significativa. Por lo tanto, la mujer hace todo lo necesario para encontrarla. Alumbra la casa, está con su lámpara, mueve muebles, busca diligentemente, barre hasta que por fin la encuentra. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? Versículo 9. Reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Ahora, póngase entonces en los zapatos de los fariseos. Ellos están escuchando ahora esta parábola y que están diciendo, ¿sí? Correcto. Esta mujer hizo lo que debía de hacer. Diligentemente buscó hasta encontrar la moneda. Pero aún fallan de nuevo con relacionar el pronunciamiento del Señor en el versículo 10, que es muy similar al del versículo 7. Así que os digo que hay gozo delante, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que vean el patrón y cómo el Señor hace una progresión en el valor del objeto perdido.
Primero, una oveja perdida representa el 1% del total de las ovejas. En la segunda parábola, la dracma o la moneda de plata representa el 10% de cuánto la mujer tenía. En ambos casos hay una búsqueda incesante y un gozo y una celebración cuando el objeto es encontrado. Con lo cual, y los fariseos no tienen ningún problema. Ambos hicieron lo correcto, buscando lo que habían perdido. Sin embargo, ¿qué estaban haciendo los fariseos con Jesús? Condenándolo por buscar y rescatar las almas perdidas de los pecadores. Pero todavía no les cae el 20. Así que el Señor entonces continúa con la siguiente parábola. Recuerde, estas 3 parábolas hacen solo un punto. Las 3 están apuntando al corazón de los escribas, de los fariseos. En otras palabras, está apuntando al corazón de una falsa religiosidad y moralidad. Estos hombres se consideran buenos a sí mismos. Creen que en base a su propia justicia son aceptados por Dios. Ahora el Señor les presenta la tercera parábola, la parábola del hijo perdido. En realidad, en esta parábola hay 2 hijos perdidos. Solo que aquí uno de ellos no lo reconoce. Y para nosotros, muchas veces, este hijo mayor pasa desapercibido, como si fuera invisible. Pero es exactamente a quien el Señor Jesús quiere llamar la atención. Note cómo les decía la progresión en el valor del objeto perdido. Ahora se trata de un hijo, mucho más valioso que una oveja y una moneda de plata. Ni siquiera podemos estimar su valor en porcentaje, porque usted sabe que un hijo lo es todo, ¿verdad? Ahora el Señor, para enfatizar su punto, va a dar mucho más detalles en esta parábola, que le dan una profundidad y riqueza que solo Jesús en su sabiduría le podía dar. Por tiempo, hoy tristemente no vamos a explorar toda esa riqueza, pero vamos a ver parte. Versículo 11. ¿Está ahí conmigo? Sí. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. El hijo menor entonces hace aquí una petición inusual, inoportuna y desvergonzada a su padre. Tal como sucede el día de hoy, la costumbre de los hijos era recibir su herencia ¿hasta qué momento? La muerte. Hasta la muerte del padre. Así que este era un atrevimiento insultante, irrespetuoso, indignante, vergonzoso. Equivalía a decir a su padre, no aguanto esperar el día en que estés muerto para largarme de aquí y vivir mi propia vida. Así que dame de una vez la parte que me corresponde de mi herencia. Lo que mostraba aquí este hijo es una tremenda ingratitud y falta total de amor genuino hacia su padre. Los fariseos en ese momento, y usted y yo, no tenemos ningún problema en calificar esta acción del hijo como indignante. De nuevo, piensen los fariseos. Escuchan el atrevimiento de este hijo y que dicen, ¡qué vergüenza de hijo! Pero la reacción del padre resulta aún más indignante para los fariseos, y aquí quizá para algunos también parece un poco extraña, porque en lugar del padre poner en su lugar al hijo, de sonarle un cachetadón al hijo que bien lo merecía, ¿qué hizo? Le repartió los bienes.
De entrada, entonces los fariseos no se están identificando con el hijo insolente. Ellos no se identifican con el hijo pródigo. Y tampoco se están identificando con el padre. No están conmovidos con lo que hizo el padre. Lo que resalta aquí esta acción del padre es la libertad que Dios ha dado a los pecadores para que éstos escojan su propio camino de maldad, de perversidad, que por voluntad propia les lleva lo más apartado posible de Dios. Ahora, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo? Perdidamente. ¿Me está siguiendo? Ahora, entonces, a la insolencia del hijo, el Señor le añade la rebeldía, la maldad del corazón de este hijo, que iba en una espiral descendente de degradación. Piensen los fariseos. Ellos están pensando en un hijo judío que se ha alejado de su propio pueblo, de su propia tierra, de la tierra prometida. Se ha ido con los gentiles, con la intención de vivir la vida loca, de forma que desperdició toda su herencia. Esto evidentemente para los oyentes de Jesús añadía todavía aún más a la vergüenza de este hijo. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, piense por ejemplo ahora en el libro de Ruth. ¿Qué sucedió en ese tiempo en Belén? ¿Por qué emigraron? Porque vino una hambruna. Así que la hambruna normalmente representa el juicio de Dios. Lo que Jesús quiere hacerles ver es que este hijo no solamente estaba en ruinas debido a su gran maldad, pero encima de eso tenía la condenación divina, el juicio de Dios sobre él. ¿Y qué hizo este hijo? En lugar de arrepentirse y de humillarse, él piensa que todavía puede salir adelante por su propia cuenta. ¿Y qué hace? Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Para los fariseos, hasta este punto, el hijo pródigo había llegado a lo más bajo que un judío podía llegar. Recuerde que los cerdos para los judíos eran inmundos. Era lo más degradante que cualquier judío podía realizar. Así que los fariseos estaban pensando, qué desgracia de hijo. Qué vergüenza. Ha llegado a lo más bajo posible. Ya no tenía ni amigos y no había nadie que le tendiera la mano. Pero algo asombroso sucedió con este hijo perdido, que representaba ¿a quién? A los publicanos y pecadores de mala fama. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lo que está ilustrando aquí el Señor es el arrepentimiento. El hijo entra en razón o vuelve en sí. Reconoce que está en bancarrota.
admite su pecado, no solamente contra el Padre, sino contra Dios mismo. Tiene un sentimiento de indignidad genuino y está dispuesto a volver y a humillarse ante su Padre. Este es el verdadero arrepentimiento. Si Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice en Lucas 19:10, si estaba conviviendo con todo tipo de pecadores, era para salvarles, para llamarlos al arrepentimiento, para rescatarles, no para apapachar su pecado y decirles, no importa, yo te amo de cualquier manera, o decirles, acéptate a ti mismo, así como eres, porque así es como Dios te hizo. No, era para rescatarles de su pecado de raíz que les estaba llevando lejos y más lejos de Dios y a la destrucción, al infierno. Así que el Señor les llama para concederles arrepentimiento que les llevara a confesar su pecado, no a excusarlo. Ahora, déjenme agregar otra pequeña nota aquí con respecto al arrepentimiento. Generalmente nosotros enfatizamos que el arrepentimiento implica un cambio de comportamiento, ¿verdad? El que robaba, ¿qué? Que no robe más, ¿verdad? Hay un cambio de comportamiento. Pero la realidad es que principalmente implica un cambio de corazón, que solamente Dios puede obrar mediante la regeneración. No se trata simplemente de ser mejor, de empezar a seguir las reglas, de obedecer los mandamientos. Vamos a ver que de esto es que se jactaban los fariseos, más bien el hijo mayor. Sin embargo, su corazón estaba muy lejos de su Padre. Lo más importante del arrepentimiento es que nos lleva a la comunión plena con Dios a través de Jesucristo. Ahora vea que aun y cuando el hijo pródigo está dispuesto a admitir su pecado ante su padre, aún el hijo no entendía el gran amor y compasión de su padre. ¿Su plan cuál era? Ahora voy a ganar la aprobación de mi padre. Voy a restituirle todo lo que he malgastado. Por eso tenía en mente rogarle para que le contratara como uno de sus ¿qué? Jornaleros. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de tus jornaleros. ¿Lo ven? La intención de su petición no es simplemente, bueno, soy indigno, ahora hazme como uno de tus siervos. No, su intención es poder restituir monetariamente al Padre lo que había malgastado. Y esto es lo que muchos de nosotros podemos llegar a pensar. Bien, reconocemos nuestro pecado, admitimos nuestro pecado delante de Dios. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es restituir con nuestro esfuerzo, con nuestras buenas obras, para sentirnos que Dios ahora nos acepte. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Siempre en el fondo tenemos un sentimiento de inseguridad. No creo que realmente Dios me acepte. No he hecho todavía lo suficiente para que Dios me acepte. Pero es imposible. Nunca podríamos pagar la deuda de nuestro pecado, así como este hijo nunca podría restituir a su padre la fortuna que había desperdiciado. Nuestra deuda ya está saldada con la obra de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Y ahora vea la compasión amorosa del Padre, que representa el perdón de Dios hacia todo pecador que se arrepiente, y con ello la restauración inmediata del Hijo que recibió de pura gracia. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre,
y fue movido a misericordia. ¿Qué nos indica esto? Que el padre estaba esperando, con la esperanza, buscando, mirando hacia el horizonte, para ver si su hijo regresaba. Cuando lo ve de lejos, es movido a misericordia y corre y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, note que ya ni siquiera pudo terminar la segunda parte de su plan, ¿verdad? El padre dice a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron, ¿a qué? A regocijarse. A regocijarse. Estoy en versículo 24. Y hermanos, esta es una escena asombrosa, ¿no es cierto? Cuán inmenso es el amor de Dios y qué grande es la misericordia y la gracia del Señor. Ahora aquí es donde nosotros generalmente perdemos de vista el contexto y nos conmovemos. Pero recuerde que ningún fariseo y escriba se ha conmovido con la compasión del Padre. Ninguno se identifica con el hijo pródigo. Más bien están estupefactos, asombrados por lo que ellos consideran una humillante y vergonzosa acción del Padre. ¿Cómo es posible que este Padre no le diera su merecido a este hijo ingrato? Este hijo debía ser expulsado inmediatamente, arrastrado para ser lapidado. Para ellos, lo menos que este padre debía haber hecho era castigarlo por su rebeldía. Pero no. El hijo fue perdonado y restaurado al instante. No porque lo merecía, sino por ¿qué? La misericordia y la gracia de Dios. Pero recuerde que esta no es ninguna gracia barata. La gracia siempre apunta a la justicia y la ira de Dios que fue derramada sobre Cristo, quien llevó la culpa de nuestro pecado por amor al Padre y por amor a usted y a mí. Ahora, de hecho, estos siguientes versículos representan la humillación de Jesús, quien estuvo dispuesto a dejar la gloria de su trono para hacerse hombre, para cargar la vergüenza de pecadores, cargando una cruz, para entonces hacer posible, mediante su muerte, nuestra reconciliación con el Padre. Recuerden entonces, los fariseos escucharon la parábola de la oveja perdida, ¿y qué pasó? No tuvieron ningún problema con la acción del pastor de ir a rescatarla. No tuvieron problema con la celebración del pastor. Escucharon la parábola de la moneda perdida, no hay ningún problema. La mujer hizo bien. ¿Celebró? Sí, qué bueno. Pero escucharon la parábola del hijo perdido, mucho más valioso que la oveja, que la moneda, y ahora el hijo es encontrado, pero no aprueban la acción y la celebración del Padre. Ahora tienen un gran conflicto, y no solamente eso, sino que además están enojados con la celebración de este Padre, porque hizo un banquete para este hijo ingrato. Ahora, vea cómo el Señor los retrata en la parábola a través del hijo mayor. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba, ¿dónde? En el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo,
por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hijo, ven a celebrar conmigo, ¿no te alegras conmigo? Mas él respondió, dijo al padre, versículo 29, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Vea su tono despectivo. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué piensa ahora? ¿Cree que el hijo mayor tenía razón en enojarse? ¿En reaccionar como lo hizo? Póngase en los zapatos del hermano mayor. Usted está portándose bien, ¿verdad? Está tratando de agradar a su padre. Piense entonces, usted y yo tenemos el mismo potencial de actuar exactamente como el hermano mayor. Y podríamos identificarnos fácilmente con él, aunque usted ahorita dice, no, yo no soy así. ¿Qué es lo que en realidad mostró el hijo mayor con sus palabras y su acción? Pues exactamente lo que el hijo menor. No le importó ofender a su padre, aunque en distinta manera, ¿verdad? Con sus palabras y con sus acciones, mostró que él mismo estaba perdido como lo estuvo también su hermano menor. Vea, primero manifestó su egoísmo y una falta de amor y compasión por su hermano que le impidió alegrarse por su regreso. De hecho, fue su egoísmo e indiferencia la que le impidió al hijo mayor de cumplir con su deber de ir en busca de su hermano menor cuando éste estaba perdido. Recuerde el patrón de cada parábola. En la parábola de la oveja perdida, el pastor sale a buscar diligentemente a su oveja. En la parábola de la moneda es la mujer la que ahora se esfuerza diligentemente en encontrarla. Pero en la parábola del hijo, ¿quién salió a buscarlo? Nadie. ¿Por qué? Porque era el deber, era la responsabilidad del hijo mayor ir en busca de su hermano. ¿Lo ve? ¿Pero qué estaban haciendo los fariseos? Esos allá, fuchi, 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 y nosotros somos los buenos, ¿verdad? No movían un dedo para rescatar a los perdidos. Así que cuando regresa el hermano menor, en lugar de alegrarse junto con su padre, ¿qué hace? Se enojó. Su furia se encendió, aún más cuando empieza a escuchar la algarabía y se entera que esa alegría y algarabía era porque su hermano estaba siendo celebrado. ¿Su padre qué hizo? Mató el becerro gordo en celebración. Y él está que no lo calentaba ni el sol, ¿verdad? Era tal su enfado que se negó a entrar, no quiso ni siquiera celebrar la alegría de su padre. Con esta actitud demostró que en realidad no amaba al padre
que en realidad solamente le interesaban las posesiones de su padre, justo como el hijo menor al principio de la parábola. ¿Lo ve? Vea de nuevo el reclamo del hijo mayor, versículo 29. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. No es justo. El hermano mayor está ciego a su propio pecado. Y como los fariseos, era también un hipócrita legalista, dando una apariencia de piedad por fuera, haciendo lo que se esperaba de él, pero por dentro está lleno de resentimiento, de odio, de codicia, de amargura. ¿Cuál fue la raíz del enojo de este hijo? Su orgullo. Su orgullo estaba en ese sentido de justicia propia que le hacía pensar que su padre estaba en deuda con él. Pero el padre recordó al hijo mayor la bendición que había tenido todo ese tiempo que su hermano había estado ausente. Hijo, tú siempre, ¿qué? Has estado conmigo. No solo eso, pero además, todas mis cosas son tuyas. Recuerde que el padre ya les había repartido sus bienes, y por ser el primogénito, le tocaba una doble porción que el hijo menor. Pero lo más triste aquí es que este hijo mayor menospreció la bendición mayor que tenía. ¿Cuál era su bendición mayor? Estar con su padre. Estar con su padre. Lo cual hizo evidente que lo que más valoraba él eran las cosas, los bienes, más que la presencia y el amor de su padre. Tal y como el hijo menor, solo con distinta apariencia. Permaneció en la casa cuando el otro hijo se había ido, pero su corazón estaba lejos de su padre. Lo que en el fondo quería este hijo mayor era también su independencia. Quien más importaba para él era él mismo. Vea de nuevo en el versículo 29, después de que reclama su propia justicia. ¿Nunca me has dado ni un cabrito para qué? ¿Para gozarme contigo? No, con mis amigos. ¿Alcanza a ver ahora las similitudes de fondo en ambos hijos? En principio ambos están perdidos. El hijo menor muestra una rebeldía abierta y el hijo mayor una rebeldía disfrazada de piedad. El hijo menor al final se arrepintió y pudo gozarse con su padre. De pura gracia y misericordia fue restituido como lo que era, un hijo. El hijo mayor terminó, ¿dónde? Fuera de la casa y furioso contra su padre, ciego a su propio pecado, carente de un verdadero amor hacia su padre y cero compasión por su hermano. ¿Quién fue en realidad el hijo perdido? El mayor. Ahora tengamos cuidado de lo que varios predicadores y teólogos han llamado esto el síndrome del hermano mayor. Ahora nosotros podríamos decir, no, como le dije, no, yo no soy así, yo no. Pero en cualquier momento podríamos estar actuando como él, pensando que por lo que hacemos, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a la iglesia, no siempre, ¿verdad? Pero sí más que muchos otros que nunca, o que ya tienen mucho tiempo que no han vuelto. Así que, ¿cuál es el problema? Tratamos de ser obedientes a Dios y cuando nos sucede algo que sentimos
que no merecemos, o que hemos estado orando por algo, pero Dios no nos da aquello por lo que hemos orado, ¿qué hacemos? Nos enojamos contra el Padre, contra Dios. Son muchos los que se han alejado de la iglesia culpando a Dios de injusticia. Mira, este y esta, que viven así, hacen esto, hacen lo otro, son de lo peor. Mira cómo les va. Les va súper bien. Tiene carro del año, están sanos y coleando, bien felices. Y mira, yo que estoy tratando de obedecer a Dios, de ir a la iglesia, mira nada más los problemas que Dios ha permitido en mi vida. No es justo. ¿No es cierto? Sí. Me marcho de aquí, indignados con Dios, mostrando que realmente lo que buscaban de Dios al venir aquí, por mucho tiempo, ¿qué buscaban? ¿A Dios? No, buscaban las cosas de Dios. Y esa falta de amor genuino se hace evidente en una falta de compasión con los demás. Y mire, aunque el Señor terminó la parábola con el padre explicando al hijo la razón por la cual era necesario regocijarse, ahí en el versículo 32. Tu hermano estaba muerto y ¿qué? Ha revivido, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. No mencionó cuál fue la reacción final del hijo mayor, ¿verdad? Pero nosotros la sabemos. El hijo mayor no solamente se enojó contra su padre. ¿Sabe qué hizo? Lo mató. ¿Por qué lo digo? Ahí están los fariseos, que representaban ¿qué? Al hijo mayor. Están enojados porque ahora han entendido y están furiosos, indignados. No pueden creer que estos pecadores reciban ese trato. Están indignados, enojados contra Jesús. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron, ¿verdad? Lo mataron. Y así muchos también desean hoy en día que Dios estuviera muerto, ¿verdad? El hijo menor, al pedir su herencia por adelantado, dijo al padre: desearía que estuvieras muerto, pues el hermano mayor no solamente lo deseó, lo hizo, lo mató. Hermanos, nosotros podemos tener algo de ambos, del pródigo y del hijo mayor. Amén. Ya sea que nos hemos rebelado abiertamente contra el Padre, cayendo en inmoralidad, en una vida desenfrenada en busca de nuestra propia independencia que causa nuestra propia destrucción, o que nuestra rebeldía esté escondida tras una apariencia de piedad que se esfuerza por hacer lo suficiente para ganar el favor de Dios y que merece un trato especial. Señor, yo te estoy sirviendo. ¿No crees que debo recibir un trato especial? ¿No? No. ¿Sabe qué necesitamos hacer en ambos casos? Ya sea que tengamos de ambos o que sintamos que tengamos más de uno que del otro. Arrepentirnos. Regresar al hogar. Y el hogar representa la comunión con Dios. ¿Cómo lo hacemos? No esforzándonos más, ¿verdad? Porque entonces vamos a caer en lo mismo que estos hijos estaban tratando de hacer. Agradar a su padre ahora
por su obediencia, por su esfuerzo. Ahora, esto no quiere decir que no debemos obedecer, ¿verdad? Pero no lo hacemos para ganarnos el favor de Dios. Lo obedecemos porque en una respuesta de amor a nuestro Señor, que siempre está dispuesto a perdonarnos. Ahora, si nosotros regresamos a la casa es porque nosotros tenemos un hermano mayor que sí cumplió con la voluntad del Padre, que sí amó al Padre, que puso la voluntad del Padre primero que él. ¿Por qué? Porque amaba a su Padre. ¿Quién fue? Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor, que sí vino a buscarnos, a rescatarnos, para que nosotros ahora podamos tener comunión con el Padre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso pasaje. Señor, te ruego que en nuestros corazones esté la disposición, Señor, de escuchar tu voz, Señor, de una manera más profunda. Perdónanos, Señor, porque muchas veces sí hemos sido como ese hijo mayor. Y muchas veces como ellos también estaban ciegos a su propio pecado, nosotros ni siquiera nos damos cuenta todo lo que albergamos en nuestro corazón, pero sentimos que merecemos algo de ti porque exteriormente cumplimos o hacemos lo que creemos es agradable delante de ti. Señor, venimos y cantamos. Y Señor, como expresaba esa canción que entonamos, pero no es realmente una canción lo que tú estás buscando. Tú miras nuestro corazón. Tú ves lo perverso de nuestro corazón. Y lo que tú quieres, Señor, es limpiarlo, cambiarlo, para que nosotros entonces podamos venir gozosos de haber sido perdonados, de haber sido limpiados, de haber sido lavados, agradecidos con nuestro hermano mayor, tu Hijo Jesucristo, que estuvo dispuesto a humillarse, dejar su trono para ser maltratado, para ser escupido, para ser castigado, para recibir la ira justa de tu parte que nosotros merecíamos. Señor, ¿y cuántas veces, cuántos días que vivimos como si eso no significara nada en nuestra vida? Perdónanos, Señor. Perdónanos. Te alabamos, Señor, por la compasión que nos has mostrado, por la misericordia y la gracia con la que tú nos has recibido. Porque ya, Señor, tú nos restituiste desde ese momento en que nos arrepentimos y que reconocimos tu obra por medio de tu Hijo a favor de nosotros. Gracias te damos, Señor. Pedimos que ahora que salgamos de aquí, Señor, no seamos oidores olvidadizos, sino que estemos reflexionando en aquello que hemos escuchado de tu palabra el día de hoy, Señor. Y que te busquemos, Señor, por medio de tu palabra durante todos los días, Señor. Así como buscamos el alimento para nuestro cuerpo, busquemos también el alimento espiritual para nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.